Ok, ¿cuál va a ser el objetivo ahorita de la termodinámica de mezclas? Va a ser intentar estudiar a la energía libre primero. ¿Por qué vamos a estudiar primero a la energía libre? Ok, porque la energía libre me va a permitir con ecuaciones simples encontrar el resto de las variables. Hay ecuaciones que relacionan la energía libre con el cambio de volumen, el cambio de entalpía, el cambio de entropía, el cambio de energía interna y el cambio de energía de Helmholtz. Pero para encontrar el delta G vamos a estudiarlo por separado y pensemos que tenemos esta propiedad. Este es el delta G de la mezcla, que sería el cambio del potencial químico de A por la fracción molar de A, más el cambio de delta G de B por la fracción de B, sumados me darían el cambio de energía libre total de la mezcla. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que este delta G de A lo calculamos con la diferencia de potenciales químicos. Sería RT logaritmo natural de XA, si ustedes recuerdan. Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo calculamos el potencial químico? Pues el estándar más RT logaritmo natural de la actividad, ¿cierto? Y vamos a intentar calcular, esto es para A y para B, obviamente. ¿Cómo quedaría si yo sustituyo RT logaritmo natural de XA? Pues simplemente así. Este sería el delta G de una mezcla. Si yo quiero calcular cuál es la energía libre que se acumula en una mezcla, sería con esta ecuación. RT por X logaritmo de la actividad más X logaritmo de la actividad. Otra vez, ¿de qué sirve? Sirve para calcular el potencial químico de una mezcla a partir de su composición. Y cuando es mezcla ideal, la actividad es ¿quién? La composición. Para mezclas ideales sería esta, que sería la segunda. Ahora, esta ecuación la vamos a graficar y vamos a hacer un montón de cálculos con ella. ¿Por qué vamos a hacer cálculos con ella? Porque de aquí se va a derivar preguntas como ¿qué le pasa a una aleación cuando la mezclo? ¿Se calienta o se enfría? Habrán escuchado que el ácido sulfúrico, cuando lo mezclo con agua, ¿qué le pasa? Se calienta, ¿cierto? ¿Qué habría que calcular ahí? El delta H de mezclado. ¿Qué es el delta H de mezclado? ¿Cuánta entalpía libera el mezclado de ácido sulfúrico con agua? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Estas son solo para mezclas binarias o Estas pueden...? solamente aplican para mezclas binarias. Primero vamos a estudiar mezclas binarias y ya si usted tiene ganas, en otra vida con otro profe y en un curso más avanzado de termodinámica, puede estudiar la de 3, esa es mucho más pesada. La de 2 ya tiene su chiste, va a ver cuántas ecuaciones van a salir de aquí. Pero ok, vamos a estudiar las mezclas binarias. La mayor parte de los metales o de las aleaciones son mezclas que binarias, son entre dos metales y tienen elementos aleantes así de a poquitos, ¿no? Vamos a intentar avanzar. ¿Dudas, preguntas de estas ecuaciones? ¿Cómo calcular el delta G de una mezcla? Sale. De ahí va a desprenderse todo. Y si la graficamos, vamos a graficarla. Esta sería la gráfica. Si ustedes toman el Excel y le ponen composición y una temperatura, esta sería la gráfica de delta G. La pregunta es, ¿hay alguna mezcla, alguna composición donde el delta G me dé positivo? No, no hay ninguna. ¿Qué quiere decir? Que las mezclas ideales todas son estables. Todos los deltas G valen que son negativos. ¿Qué quiere decir? Que es espontánea la mezcla. Nunca voy a ver una mezcla de gases que se separe como agua y aceite. Es lo que dice la termodinámica. Y de hecho, ¿cuál es la mezcla más estable según esta curva? Sí, ideales. Acuérdense que ley de Raoult es ideales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mezcla más estable de todas? La que está justo a la mitad. Composición 50-50. Es la que tiene el mínimo de energía libre. Desde ahí ya podría decir que todas las sustancias intentan mezclarse entre sí 50-50. De ser posible, todas estarían 50-50. Hay una tendencia natural de las sustancias a mezclarse con otras, por este hecho de que el delta G es negativo para todo el rango de ¿qué? De composición. Sale, vamos a avanzar y dice por ahí, vamos a utilizar la ecuación diferencial de Gibbs-Duhem para encontrar cómo, eh, cómo cambia la energía de A y la energía de B en una mezcla ideal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar esta ecuación de aquí. Pero ¿qué vamos a meter aquí en delta G total? Vamos a meter toda esta expresión, porque esta es la energía libre de mezclado. Entonces aquí me va a quedar como un término que va a quedar RT X logaritmo de XA
más xb, logaritmo de xb, más xb, y me va a quedar la derivada. ¿Cómo voy a realizar esta derivada? Es derivar esto con quién. Con respecto a xa, ¿no? Y rt es una constante, sale de la derivada. ¿Cómo se deriva este primer producto? Derivada con xa, entonces derivada con xa, derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Me van a salir dos términos. ¿Alguien tiene dudas de cómo derivar este término de aquí? Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Más, ¿y cómo derivo estos dos? Igual, pero como es xb, es como si estuviera derivando y, ¿no? En vez de x estoy derivando y. Entonces, por regla de la cadena, no se acuerden, como si fuera derivada implícita, cada vez que derivo algo, me va a quedar al final derivada de y con x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Siempre derivan. Voy a poner el ejemplo, ¿no? Lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa si ustedes derivan? ¿Qué pasa si ustedes derivan derivada de, derivada de con x a x cuadrada, por ejemplo? ¿Cuál sería la respuesta? Y esta todo el mundo se la sabe, ¿no? Este es 2x, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si hago lo mismo con y? O sea, si en vez de derivar x cuadrada, derivo y cuadrada. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es lo mismo? No, aquí que sería 2y por la derivada de lo de adentro, que es, la voy a dejar puesta así, dy sobre dx, ¿no? Le llaman a esto derivada implícita o regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que derivo el cuadrado y luego derivo lo de adentro, y como la derivada de lo de adentro no la conozco, la dejo expresada aquí, ¿no? Entonces, cuando derive este término de xb, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar al final derivada de xb con xa, que es la cruzada. ¿Cuánto vale la derivada cruzada? Menos 1. Entonces, todas las derivadas cruzadas que me salgan las voy a sustituir por menos 1 y la voy a multiplicar por xb y se la voy a sumar a la expresión original. Al final, después de hacer toda esta operación, me va a decir cuál es la expresión para la energía libre de A. Y por analogía, pues la de B se hace igual, ¿no? Pero con variables contrarias. Intenten hacer esta expresión de aquí. Primero hagan la derivada. Y si tienen dudas, levantan su manita y les ayudo. A esto hay que hacer el día del examen. Saber derivar, aplicar regla de la cadena y saber que la derivada cruzada vale menos 1. Voy a poner la solución de la derivada. Y esa es la derivada. Vamos a poner, ok, derivada del primero por el segundo, ¿sí o no? Más derivada del segundo, derivada del logaritmo por el primero, más derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, ¿cierto? No he hecho las derivadas, nada más las expresé ahí. Son 4 términos. ¿Hasta ahí todo correcto? Sale, vamos a empezar a hacer las derivadas. ¿Cuánto vale la primera derivada? Como es xa con xa vale 1 y me queda logaritmo natural, ¿cierto? ¿Cuánto vale la segunda derivada? Derivada del logaritmo, si es la misma variable, es 1 sobre x. Por x, o sea, aquí se va a cancelar, ¿no? Ok, ¿cuánto vale esta derivada de aquí, la cruzada? Dijimos, menos 1. Aguas, la derivada cruzada vale ¿cuánto? Menos 1. Lo dijimos ahí porque es mezcla binaria. ¿Y cuánto vale esta derivada? Como es xa con xb, va a valer 1 sobre xb por la derivada de lo de adentro, que es la cruzada. ¿Tiene sentido? Y aquí esta derivada cruzada otra vez vale ¿cuánto? Menos 1. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Derivo el logaritmo y me queda 1 sobre xb. Y derivo lo de adentro porque no es la misma variable. Si fuera xa con xa, pues nada más con 1 sobre x sería suficiente. Pero aquí como es xb con xa, ¿qué voy a tener que hacer? Derivarlo de adentro y me queda, por regla de la cadena, este término que vale menos 1. ¿Cierto? ¿Cómo quedarían los 4 términos ya cancelando operaciones? Me quedaría así. ¿Cierto? Cancelo términos y me quedan 2 términos nada más. De los 4 que tenía, me quedan 2. A ver, revísenlo. Ok, ¿qué hay que hacer una vez que ya tengo la derivada? Ya que tengo esta derivada, ¿qué hay que hacer con esta derivada? La sustituyo en la ecuación de Gibbs-Duhem. Apenas tengo el último término de Gibbs-Duhem. La derivada la multiplico por xb y le sumo esta expresión original, que es el delta g de la mezcla. Y cancelo términos. Intenten cancelarlo, chicos. ¿Sí quedó, chicos?
Queda así. Perfecto. ¿Cuáles se cancelan? Ya haciendo la multiplicación, ¿quién y quién se cancela, chicos? Los que tienen, ¿quién? XB y XB y XB y XB, ¿no? ¿Se cancelan? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, se cancelan. Y me queda así, ¿no? ¿Puedo sacar factor común? ¿Qué me quedaría si saco factor común, chicos? RT, logaritmo natural de XA, es factor común, ¿no? Saco factor común, factorizando, me queda así. Y XA más XB, ¿cuánto vale? 1. XA más XB vale ¿cuánto? 1. ¿Cómo quedaría la expresión final? De todos los términos que tenía, 6 términos, solo me queda 1. Es como magia, ¿no? Y dirán, ¿y luego qué? Pues ya acabé el problema. Vieron que tuve que hacer una derivada, multiplicar por XB y sumar la original. Y ya que tengo todo eso hecho, me da la expresión para el potencial químico de la sustancia A. ¿Dudas, preguntas de cómo utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem? ¿No? ¿Podríamos hacer algo análogo con B? Sí. Si hago lo mismo con B me va a quedar esta, ¿no? Las derivadas cruzadas siempre valen menos 1. ¿Por qué? Lo dijimos por acá arriba. La derivada cruzada, si yo... Vamos a ponerla por acá donde está. Aquí, ¿no? Si yo tomo esta expresión de aquí y la derivo con XA, derivada de XA con XA vale 1. Derivada de XB con XA la dejo expresada y derivada de una constante vale 0. Si despejo de aquí, cualquier derivada cruzada siempre vale ¿cuánto? Menos 1. Sí, tiene sentido, pero solamente de mezclas ¿qué? Binarias, mezclas binarias. Y entonces esa derivada cruzada nos va a servir mucho para utilizar las ecuaciones de Gibbs-Duhem. Y aquí está el ejemplo de las ecuaciones de Gibbs-Duhem. Ya hicimos, esta es la delta G de la mezcla total, incluso lo graficamos. Delta G de una mezcla ideal, de hecho este es la ideal. ¿Y cuál sería el de la mezcla parcial? O sea, es decir, ¿qué le pasa al componente A y al componente B por separado? Serían estas dos ecuaciones. ¿Tiene sentido? Estas les llaman el delta G parcial de la sustancia A y el delta G parcial de la sustancia B. Es como decir cuánta energía acumula, ¿no? Toda la mezcla y cuánta energía por separado acumulan A y B. ¿Sí? A partir de propiedades totales, obtener lo que le pasa a cada componente de la mezcla. Y lo hicimos con delta G. Ya que tenemos delta G, ¿qué vamos a poder hacer? De ahí vamos a deducir entalpía, volumen, todo lo que tenga que ver con la mezcla.